Narrador tanto Sarada, Soto, y Endeavor se encontraba en Osu haciendo patrulla, el teléfono de Sarado y Soto suenan, era un mensaje de Midoriya, él les había mandado su ubicación, lo cual se les había hecho raro a los dos. Pero tanto Sarada como Soto habían descubierto rápidamente el significado del mensaje, salieron corriendo, pero cuando iban en camino apareció un gnomo, aunque solamente Soto sabía lo que era, Sarada estaba muy confundida de lo que era esa cosa. Sarada, ¿qué rayos es eso? Soto, es un gnomo, es lo que nos atacó en la USJ. Sarada, que no habían capturado esa cosa. Soto, eso no es él, nos atacó, este es otro y al parecer hay dos más. En eso el gnomo fue a atacar a un civil, así que rápidamente Sarada logra asestar un golpe con chakra y mandarlo bastante lejos. Soto no le sorprendió ya que pensó que con el Kirk de rayos de Sarada lo había utilizado para potenciar su golpe. Sarada, Todoroki, vete donde Midoriya, yo iré después. Soto, pero ¿y el gnomo? Sarada, yo me encargo de él, además Endeavor seguramente ya debe de estar en camino, así que ve donde Midoriya rápido. Narra Sarada después de que se fuera Todoroki, tú me quedé peleando contra el gnomo, y es bastante resistente, pero no podía hacer mucho ya que tenía que mantener a salvo a los civiles que se habían quedado paralizados por el miedo. Sarada, huyan rápido. Solo después de gritarles reaccionaron y se fueron huyendo, pero ese gnomo tomó un coche y lo lanzó hacia los civiles que estaban escapando, así que a gran velocidad voy donde ello y recibo el coche. Lo bueno es que pude distribuir mi chakra de manera rápida en mis pies y brazos porque si no lo hacía muy problemática, estarían rotos y muy gravemente herida. Sarada, apresurarse y evacuen para que no me estorben. Las personas finamente pudieron huir con éxito, así que sin pensarlo dos veces hice un Chidori con mi mano. Sarada, Chidori. Y me lancé a atacarlo, pero no en su corazón sino en la parte que más resaltaba su cerebro. Cuando mi Chidori impactó su cerebro, el gnomo había dejado de moverse, al parecer ese era su punto débil. Endeavor, ¿dónde está el gnomo? Sarada, llegó algo tarde señor Endeavor. Después de decir eso me fui rápidamente a donde la dirección que estaba, aunque para llegar más rápido iba saltando por los techos. Cuando llegué me encontré con Lida en el suelo paralizado al igual que otro héroe que sinceramente no conozco. Al parecer estaban luchando contra Stein, él usaba unos cuchillos pequeños para herir a Midoriya y Todoroki. Cuando estaba por apuñalar a Todoroki me lancé rápidamente hacia él y darle una patada. Narrador tanto Lida, Midoriya y Soto se sorprendieron al ver a Sarada golpear a Stein, y alejarlo de ellos y de forma rápida Sarada se vuelve a poner en guardia pero con sus kunais en ambas manos. Stein, cada vez siguen llegando más y más niños, y cada vez más pequeños. Mientras que en las sombras muy cerca de allí, se encontraba Sasuke observando todo, pero sin hacer nada ya que no era su trabajo, pero vio como Sarada llegaba. Aún así no tenía planeado intervenir a menos que Sarada estuviera realmente en peligro. Él sabía que Stein era peligroso, pero sabía que Sarada era muy fuerte y que esto le ayudaría a tener experiencia en diferentes estilos de lucha. Stein fue hacia Sarada con sus cuchillas dispuesto a lastimarla para poder dejarla inmóvil ya que él no quería matarla, pero Sarada detuvo sus cuchillos con uno de sus kunais y atacó con el otro que tenía en la mano. Stein logró apenas evadir el ataque pero aún así Sarada había logrado hacerle un pequeño corte en su mejilla. Stein, debo admitir que te subestime niña, pero eres mejor que esos tres niños y el falso héroe. Sarada no respondió, en cambio se lanzó hacia Stein y siguió atacando de manera rápida. Todoroki estaba ayudando a Midoriya a alejar de ahí, ya que era peligroso y más si él estaba siendo afectado por el Kirk de Stein. Mientras Lida miraba todo eso con impotencia. Lida, no intervenga, yo debo derrotar a Stein, así que no se metan en esto. Sarada, escuchando lo que había dicho Lida, se enoja pero no tenía tiempo de mirarlo ya que si se distraía corría el riesgo de que Stein la inmovilizara, pero si le contestó. Sarada, entonces levántate y pelea. Sarada no recibió respuesta de Lida. Sarada, si no puedes cállate y apúrate a moverte, ¿no ves que por tus estúpidas decisiones pusiste en peligro a Midoriya y a Todoroki e incluso a mí? Si ellos murieran por culpa de tu estúpida venganza te sentirías satisfecho. Lida, no Sarada, entonces piensa bien lo que vas a hacer, si quieres morirte hazlo tú solo, y no involucren a nadie. Midoriya y Todoroki veían algo molesto lo que decía Sarada, y Stein aunque había desaprobado lo que decía Sarada él sabía que ella tenía razón. Sarada seguí luchando con él, pero Stein había lanzado un cuchillo que iba directa a Lida. Sarada se interpuso rápidamente y este cuchillo le había perforado su pierna.
Stein llegó y sacó el cuchillo de la pierna de Sarada y antes de lamer la cuchilla una pared de hielo la alejó de Sarada, pero aún así Stein había logrado lamer la sangre y dejar a Sarada inmovilizada. Stein había sacado una katana y se lanzó dispuesta a lastimar a Sarada. Tanto Midoriya y Todoroki trataban de llegar a tiempo para evitarlo pero no pudieron llegar a tiempo y Stein había perforado el estómago de Sarada. Tanto Todoroki, Midoriya y Lida estaban en shock de lo que acaban de ver. Sasuke vio cómo Stein había lastimado a Sarada y enfurecido con Stein y más con el chico que por su culpa Sarada y los otros chicos se metieron en problemas por su culpa. Así que llegó rápidamente atrás de Stein y con la funda de su katana de él rápidamente golpea a Stein mandándolo a una pared. Sasuke, Sarada te puedes curar. Sarada, ese sí, pero MML llevará un poco de tiempo, y ese solamente podré detener el sangrado. Sasuke solamente asintió, y rápidamente fue a atacar a Stein pero este seguía algo adolorido por el golpe dado por Sasuke. Cuando Sasuke le iba a golpear este se mueve pero no esperaba que a un lado de él apareciera Midoriya y le diera un golpe en su mejilla y saliera volando y antes de que cayera al suelo una gran ráfaga de fuego lo golpearla dejando inconsciente en el suelo. Todoroki, Sarada te encuentras bien Sarada, ese sí solamente es algo doloroso Midoriya, ¿estás segura que te encuentras bien Sasuke? Ella está bien, dejen de agobiarla con tantas preguntas. Después de eso aparecieron Gran Torino y Endeavor juntos con varios policías, ellos vieron el estado de los chicos y el más alarmante era el de Sarada ya que tenía su estómago perforado por lo que veía como un arma blanca. Y llamaron una ambulancia de inmediato y se acercaron para su sorpresa estaba Stein inconsciente en el suelo con varios golpes cortadas y algunas quemaduras en Endeavor. ¿Qué rayos pasó aquí? Sasuke, el asesino de héroes atacó y estos niños lucharon con él, yo intervine casi terminando la pelea. Gran Torino, ¿está consciente de lo que hizo? Es ilegal joven muchacho Sasuke, yo tengo permitido luchar cuando sea necesario. En eso Sasuke saca una tarjeta donde le daban permiso de luchar en caso de emergencia como detective pero solamente si era muy necesario. Endeavor solamente se quedó mirando a Sasuke y su tarjeta y no dijo nada. Cuando casi llegaba la ambulancia, un Nomu aparece y atrapa a Midoriya teniéndolo de rehén. Todos los héroes, policías y estudiantes estaban sorprendidos ya que habían visto al Nomu, aunque antes de siquiera darse cuenta Stein había saltado a atacar al Nomu y así liberando a Midoriya que antes de tocar el suelo fue atrapado por Sasuke. Stein ante eso había sacado una sed de sangre increíblemente aterradora. Pero para Sasuke que había experimentado y visto la muerte en sus seres muy queridos y luchado contra enemigos con sed de sangre aún más abrumadora que el de Stein no era nada e incluso Sarada no se inmutó ya que Sasuke que la entrenaba la hacía. Sentir una sed de sangre aterradora mucho peor que la del asesino de héroes, aunque eso no significa que la sed de sangre de Stein fuera débil, lo único es que ambos Uchihas habían experimentado peores cosas. Casi todos se habían quedado inmóviles por la hostilidad de Stein pero después de rescatar a Midoriya este cayó inconsciente, nadie, excepto Sarada y Sasuke, entendía nada de lo que acababan de pasar. Así que rápidamente arrestaron a Stein y se llevaron a los alumnos al hospital. En el hospital se encontraba Sakura atendiendo tanto a civiles muy heridos por el ataque de los Nomus como también a los héroes, ella rápidamente empezó a curar a todos sus pacientes en una velocidad fascinante. Y cuando por fin de varias personas heridas pensó que no había nadie más, llegó una ambulancia con 4 alumnos de la UA que habían sido atacados por Stein, eso preocupó en gran medida a Sakura. Cuando ella fue a revisar a uno de ellos que era el más herido se llevó la gran sorpresa que era su hija Sarada que estaba con una apuñalada en su estómago, rápidamente se puso a sanar a Sarada. Y estaba orgullosa que ella pudiese detener el sangrado ya que eso fue muy importante ya que si no fuera hecho hubiera perdido mucha sangre. Sakura logró cerrar por completo la herida de Sarada, pero aún así le dijo que tendría que reposar mínimo 2 días, Sarada, pero mamá, tengo mis pasantías y también mi entrenamiento. Sakura, Sarada, te acaban de apuñalar el estómago, y tú solamente piensas en entrenar en eso entró Sasuke con una mirada preocupa, pero cuando miró a Sakura con Sarada supe de inmediato que ya la había curado Sasuke, ¿cómo está Sarada Sakura? Sakura, ya se encuentra bien pero tiene que reposar un mínimo de 2 días, te lo digo para que le digas eso a Endeavor, ya que no puedo decirlo yo tengo que atender a más personas. Sasuke solamente asintió ya que por el ataque de los Nomu Sakura tenía mucho más trabajo del habitual y él entendía eso además que no tenía ningún problema en decirle a Endeavor, aunque a él no le agrade tanto. Sarada, papá ¿qué pasar con mi entrenamiento Sasuke? Los voy a posponer hasta dentro de 3 días para que esté totalmente recuperada.
Sarada a regañadientes aceptó, aunque sabía que era por su bien, no quería atrasarse con su entrenamiento, pero no podía hacer nada con su cuerpo adolorido y herido. Narrador. Los tres chicos estaban preocupados por la condición de Sarada ya que ella era la más herida, ellos se sentían culpables por lo que le había pasado a la menor y más Lida ya que era por su estúpida venganza que había sucedido todo eso. Lida, chicos, en verdad lo siento mucho Midoriya, no tienes por qué disculparte Lida, todos cometemos errores Soto, ahora lo que quiero saber es cómo está Sarada. Todos se quedaron en silencio hasta que un ruido llamó su atención, era Sakura que había entrado con su típica bata y estetoscopio, ella miró seriamente a los tres chicos. Y estos se sintieron por alguna extraña razón un gran escalofrío en su columna vertebral. Sakura, al parecer a ustedes les gusta meterse en problemas, ¿no es así? Midoriya, no fue a propósito, lo sentimos. Lida se había quedado mirando a Sakura, la había reconocido como la doctora que había curado a su hermano Sakura, así que Lida, fuiste a buscar venganza, dime lo conseguiste. Lida, no Sakura, te daré un consejo Lida, si quieres buscar venganza, primero tienes que dejar de ser un héroe y volverte fuerte. Sakura, un héroe con deseo de venganza, no se puede llamar héroe, sería catalogado un villano, así que no hagas cosas estúpidas, ¿me entiende? Lida no dijo nada, pero se sintió muy mal por lo que le había dicho la peligrosa e incluso Todoroki y Midoriya sintieron pena por lo que Sakura le había dicho a Lida. Nadie dijo nada después de lo dicho por Sakura. Sakura, pero dime una cosa, ¿quieres seguir buscando venganza Lida? No, ya entendí mi error, si quiero ser un héroe tengo que ser correcto y no dejarme llevar por cosas como el odio y la venganza. Lida, además tampoco quiero que nadie más salga herido por mi culpa, Midoriya, no te preocupes por eso Lida, nosotros somos amigos así que siempre te apoyaremos Todoroki, exacto, es normal que te equivoque pero nosotros te ayudaremos cuando lo hagas. Sakura miraba a los tres estudiantes con ternura, les recordaba un poco a su equipo cuando eran genin, ella se acercó a Midoriya para curar sus piernas herida. Sakura, tienes muy buenos amigos Lida, así que valóralos, y les diré una frase que me dio mi sensei hace mucho tiempo más: aquellos que rompen las reglas son escorias, pero aquellos que abandonan a sus amigos son peor que la escoria. Los tres chicos se habían quedado sorprendidos por aquella frase, era la primera vez que escuchaban dicha frase. Mientras Midoriya estaba teniendo un ataque ya que Sakura al curar sus piernas estaba algo cerca de él, y este se ponía muy nerviosos por ver de cerca lo hermosa que era Sakura. Narrador. Sakura había terminado de curar a todos los chicos pero Liz había quedado con una herida que le daría problemas a largo plazo, ella se había ofrecido para curar totalmente sus brazos pero él dijo que estaba bien así. Más después de un par de horas Sarada fue llevada a la habitación donde se encontraban los otros y estos al verla rápidamente se acercaron a ella. Midoriya, ¿te encuentra bien Uchiha Soto? Espero que te encuentres bien. Sarada, no se preocupen, estoy bien, ya estoy totalmente curadas, solo tengo que guardar reposo de 2 a 3 días y listo. Lida, quiero disculparme por lo sucedido. Uchiha Sarada, no es nada, simplemente piensa bien las cosas antes de actuar. Lida, sí, muchas gracias. Sarada le sorprendió pero no dijo nada, solamente tenía una media sonrisa marca Uchiha. En eso entra Gran Torino y le da un zape en la cabeza a Midoriya mientras lo regañaba el jefe de la policía de Osu, Kenji Tsugaramae. Kenji, respecto al arresto del asesino de héroe, usted cometieron una violación a las reglas. Sarada, lo sabemos pero era muy importante interferir a pesar de la violación de las reglas. Kenji, cuando aparecieron los poderes, la policía les dio importancia al liderazgo, gracias a los héroes que siguieron la ética y reglas de la profesión. Kenji, aunque fuera el asesino de héroes, es una violación de las reglas, ustedes cuatro si los profesionales Endeavor, Manual y Gran Torino Soto, si Midoriya no iba, los dos morirían. Lida, Todoroki Sarada, ¿debemos seguir las reglas y dejar que murieran? Midoriya, espera Soto, ¿un héroe no debe de salvar a las personas? Kenji, por eso no son héroes completos, que les enseñan la UA a ustedes. Sarada, exacto, no somos héroes, somos estudiantes a héroes. Después de decir esas palabras entra Sasuke con su mirada indiferente como de costumbre y el jefe de los policías Kenji se sorprende al ver a Sasuke, uno de los mejores detectives allí, pero no dijo nada. Kenji, pero tienen que aprender que tienes que seguir las reglas Soto, pero si seguíamos las reglas muy probablemente Lida y el otro héroe estuvieran muertos. Kenji, un héroe profesional muy probablemente hubiera llegado. Sasuke, se equivoca, cuando los héroes llegasen solamente hubieran recogido sus cadáveres. Kenji, Manual, Gran Torino.
Midoriya y Lida se sorprendieron de la manera tan seca que había dicho esas palabras, como si ya fuera experimentado una muerte o incluso visto un cadáver, y Lida sintió un escalofrío el pensar en estar muerto en este momento. Sasuke, los héroes habían llegado cuando Stein estaba inconsciente, Sarada gravemente herida, Lida estaba inmóvil, Midoriya tenía su pierna rota y Todoroki no había podido luchar él solo. Pero si ellos hubieran seguido las reglas, simplemente hubieran dejado morir a sus compañeros Kenji, pero eso no justifica que hayan violado las reglas. Sarada ya estaba sinceramente muy molesta e incluso Sasuke se estaba empezando a irritar por cómo pensaba el jefe de la policía. Sarada, de acuerdo, no volveré a violar las reglas. Cuando vea a un Nomura atacando a un civil, a un compañero luchando con un villano claramente más fuerte que él, lo dejaré morir. Kenji, ¿es que no entiendes, que no está mal salvar a las personas, pero violaron las reglas? Sasuke, los que rompen las reglas son escorias, pero aquellos que abandonan a sus amigos son peor que la escoria. 9. Después de esas palabras todos se habían quedado en silencio y Sarada estaba sonriendo por las palabras que ella muy bien conocía. Sasuke, esas son las palabras de mi sensei y tanto yo como Sarada conocemos esas palabras muy bien. Después de eso Kenji no dijo nada, simplemente que no se daría el crédito a ellos sino a Endeavor y Sasuke, que el rechazo porque él no se robaría el mérito que hicieron los chicos. Después se habían retirado casi todos los héroes a excepción de Sasuke, pero este se tenía que ir, porque tenía trabajo que hacer y muy probablemente una venganza en contra de una persona, así que se acercó a Sarada. Sasuke, Sarada, ya me tengo que ir. Sakura estará al pendiente de que reposes los días que te dijo Sarada. Sí, lo sé, pero no creo necesario que me vigilen, sé que si no lo hago no podré entrenar correctamente. Después Sasuke se acercó a Sarada y sin siquiera creerlo él mismo Sarada, le dio un beso en su frente y le revolvió su cabello mientras le decía que estaba muy orgulloso de ella. Sarada se había sorprendido que incluso un notable sonrojo apareció en sus mejillas y Sasuke se iba. 3. Por otro lado, los tres chicos de la UA se sorprendieron por lo que había hecho Sasuke, e inmediatamente empezaron a pensar que era algún tipo de pedofilia hacia Sarada. Así que rápidamente se acercaron a una Sarada sonrojada y con una pequeña sonrisa en su rostro por el gesto que había hecho Sasuke. Lida, Uchiha, lo que ha hecho ese hombre es incorrecto. Midoriya, exacto, no dejes que te hagan eso. Aunque Todoroki no entendía del todo lo que pasaba, aún sabía que estaba mal y asentía a todo lo que decían Midoriya y Lida. Por el contrario, Sarada no sabía de qué estaban hablando. Sarada, ¿de qué hablan ustedes? Solamente me dio un beso en mi frente. Esto lo había dicho con una sonrisa muy tierna, ya que Sasuke no era de demostrar afecto, ni siquiera a Sakura le mostraba tanto afecto, y el que él haya hecho eso le había alegrado en gran manera. Lida, Uchiha es un hombre adulto, no puedes tener una relación con el Midoriya, lo que dice Lida, te lleva como 8 o 9 años de más. Y ahí fue que Sarada comprendió lo que ellos pensaban, y simplemente esa idea le parecía asqueroso, ya que eran padre e hija. Sarada, creo que ustedes están entendiendo mal, yo jamás tendría ningún tipo de relación de ese tipo con él. Lida, entonces ¿por qué el beso? ¿Y por qué te sonrojaste? Sarada, pues porque él es mi papá. Todo quedó en silencio, tanto Lida, Midoriya y Todoroki parecía que se les había salido el alma de su cuerpo de la sorpresa. Sarada sintió unas terribles ganas de burlarse de ellos, pero mejor se contuvo. Todoroki, ¿eres adoptada? Sarada, no. Sarada contestó rápidamente la pregunta absurda de Todoroki, aunque no lo culpaba. Era increíble que su padre se viera más joven que Axel, héroe salado, y él era uno de los héroes más jóvenes del momento. Midoriya, y él sonrojo. ¿Qué fue? Sarada, como ustedes vieron, mi papá es una persona inexpresiva y le cuesta mucho mostrar afecto, y más si es a mi mamá o a mí, así que el que él me diera un beso me avergonzó un poco. Después de eso dieron por terminada la conversación y ninguno dijo nada. Solamente se disculparnos con Sarada por lo sucedido, ya que les daba vergüenza lo que habían pensado y a Sarada le daba lo mismo, pero sí le causó gracia ver cómo la protegían sin siquiera ser tan cercanos a ellos. Después de 3 días por fin le habían dado de alta a ella junto a Midoriya, por fin podrían salir del hospital. Cuando salieron del hospital Sakura estaba allí para despedirlos a los dos. Sakura, hasta luego y espero no verlos muy seguido por aquí. Se despidió y Sarada le devolvió la sonrisa que les daba, y Midoriya pues él simplemente se había puesto extremadamente rojo como un brócoli con salsa de tomate. Cuando estaba allá afuera había un coche donde bajó Todoroki junto a Endeavor. Soto, Sarada, venimos a buscarte. Endeavor, apresúrate y sube de una vez. Sarada se despidió de Midoriya y se fue en el carro lujoso de los Todoroki que iban a la empresa, pues ya habían pasado los días de pasantía.
Endeavor, quiero ver los avances que tuvieron con la pelea de Stein, así que entregaremos por última vez, ¿de acuerdo? Soto y Sarada, sí, Endeavor. Cuando llegaron a la agencia de Endeavor, ellos se fueron de inmediato a la sala de entrenamiento que tenía. Primero empezó nuevamente con Soto. Endeavor, atácame. Soto rápidamente lanzó varios picos de hielo hacia donde estaba Endeavor, pero este los esquivó. En cambio lanzó una gran cantidad de fuego hacia él. Soto por suerte lo había logrado evadir. Así que al igual que Endeavor, este lanzó una gran cantidad de fuego, narra a Soto. El viejo seguía lanzándome una cantidad absurda de fuego. Espera, fuego, si logro que se sobrecaliente podré ganarle. Narrador. Así que Soto siguió lanzando grandes cantidad de fuego y cuando este se sobrecalentaba simplemente usa su lado de hielo para volver a su temperatura. Sarada veía esto de lejos y ya se había dado cuenta del plan de Soto, aunque era un muy buen plan, era demasiado obvio, pero al parecer ni Endeavor se había dado cuenta de lo que quería hacer Soto. Endeavor seguía atacando cuando se dio cuenta que su temperatura estaba demasiado elevada, empezaba a sudar mucho, e incluso sus movimientos se habían alentado en gran manera, y ahí fue que se dio cuenta de lo que Soto estaba haciendo. Así que rápidamente atacó de manera seguida con fuego y Soto no podía parar todo, así que rápidamente creó una gran pared de hielo y Endeavor aprovechó para derretirlo con su fuego y crear una gran capa de vapor que obstruyó la vista de Soto y. Antes de que éste pudiese reaccionar, Endeavor le había dado un muy fuerte golpe en su pómulo. Endeavor, veo que cada vez te haces más fuerte. Sarada vio todo analíticamente, viendo y aprendiendo cada movimiento de Endeavor, para así poder luchar lo más igualitario posible. Ella quería ser más fuerte y lo lograría, ella se convertiría en la primera Uchiha en ser Hokage. Endeavor, sigues tu Uchiha, pelea con todas tus fuerzas, no te contengas, porque yo no lo quiero. Tanto Endeavor y Sarada se preparaba y cuando ambos estaban listos, Endeavor rápidamente hace una lanza hecha de puro fuego y lo tira directamente hacia Sarada. Esta lanza iba a una gran velocidad. Pero aún no era suficiente para que Sarada no la lograse esquivar. Cuando Sarada logró evadir la lanza, ella rápidamente empezó a hacer sellos con sus manos. Sarada, Raiton, Hibashi. Cuando Endeavor escuchó la voz de Sarada, esta ya estaba a un lado de él con su palma en su abdomen cuando pensó que no había sentido nada del ataque de Sarada. Este siente una gran y fuerte corriente eléctrica que pasaba por todo su cuerpo, además que lo sentía en cada uno de sus nervios. Era lo más doloroso que había sentido. 2. Endeavor, ¡ag! Endeavor había apretado bien sus dientes para no soltar un quejido de dolor, pero aún así no pudo del todo, ya que realmente era doloroso. Después de ese ataque, Sarada se había alejado rápidamente de Endeavor, que este estaba con humo en todas las partes de su cuerpo y tenía los ojos blancos. Endeavor no había podido soportar la gran y violenta descarga eléctrica que Sarada le había puesto en todo su cuerpo y este cayó inconsciente al suelo. Decir que Soto estaba conmocionado era poco, él todavía no lograba creer lo que él mismo presenció hace unos segundos, como un niño de 13 años había logrado dejar inconsciente al héroe número 2 como si nada. Sarada estaba exhausta. Además de que la lanza de fuego de Endeavor, a pesar de que no la había pegado directamente al momento de evadir el ataque, la calor que emanaba su lanza la había herido. La piel de su brazo derecho estaba totalmente roja y con alguna que otra quemadura. Solamente por el hecho de que pasó cerca de ella, no quería ni imaginar qué le hubiera hecho si le fuera dado directo. Sarada, al parecer gané. Soto, eso parece como lo hiciste. Sarada, pues fue gracias a ti. De hecho, Soto, a mí. Sarada, sí, gracias a que lo habías sobrecalentado usando tu Kirk. Él estaba sudando demasiado, lo que fue bueno para mi ataque, ya que mi Kirk es electricidad rayos. Y al momento de pasar, la corriente eléctrica se expandió por todo su cuerpo debido al sudor que él tenía y estaba produciendo. Soto simplemente asintió por su respuesta, la cual estaba totalmente en lo correcto, pero aún así era increíble de ver. Narrador. Cuando Endeavor despertó estaba en una camilla, ya que Soto y Sarada lo había llevado duras y apenas. Este se había quedado fascinado por la forma de luchar de Sarada y de su Kirk y cómo ésta lo empleaba para pelear y dejar al oponente fuera de combate sin llegar a hacer algo mortal. Tanto Sarada como Soto se habían ido a sus casas. Cuando Sarada entró a su casa se encontraban Sasuke y Sakura. Sarada, ya llegué. Sasuke, bienvenida. Sarada, ven aquí un momento, queremos hablar contigo. Sarada, ¿de qué quieren hablar? Sakura, verás Sarada, tu papá y yo estuvimos hablando un poco sobre lo que te sucedió en tus pasantías. Sabemos que te hirieron por no poder utilizar todo tu poder y eso no es beneficioso para ti, ni para nosotros. Sasuke, así que hemos decidido que de ahora en adelante puedes utilizar todo tu poder si así lo quieres.
Sarada, estoy de acuerdo, pero por ahora prefiero mantenerme tal y como estoy, lo único es que seguiré aprendiendo mucho más jutsus, pero serán aquí en casa cuando entrene. Sasuke y Sakuran estuvieron de acuerdo con ella y no dijeron ni una palabra más. Al día siguiente Sarada se encontraba en la clase 1 asentada y junto a Soto, los dos con una mirada seria de Sarada, ¿ya te encuentras mejor? Sarada, sí Midoriya-san, ya han pasado 4 días desde que me curaron. Soto, pero tienes que tener más cuidado. Ellos seguían hablando cuando entra Bakugou con su peinado. Sarada no pudo evitar soltar una pequeña risita por cómo se veía Bakugou mientras que Zero y Kirishima se reían a carcajadas de él. Al punto de que por el enojo su cabello había vuelto a la normalidad, y eso definitivamente le causó aún más risa a Sarada. Bakugou, ¿y tú de qué te ríes, maldita mocosa? 4 ojos. Sarada, son solamente 3 años de diferencia. Bakugou. 14. Bakugou, no me importa, maldita. Después de eso llego al MICT y los llevo a su entrenamiento. Todos se sorprendieron al ver la estructura que tenía, pero Sarada le había gustado, ya que le gustaba ir por los techos en Konoha. Estaba tan inmersa en sus pensamientos que lo único que logró escuchar fue que era una carrera. Ella estaba muy emocionada por la carrera al MICT. Los primeros eran Midoriya, Zero, Mina, Ojiro, y Sarada. Todos estaban en la línea de inicio. Cuando se escuchó un comienzo todos corrieron rápidamente, pero Sarada empezó a saltar por las tuberías de manera increíble ya que parecía que estuviera haciendo parkour. Al MICT estaba cada vez más serio ya que Sarada parecía ser muy buena para absolutamente todo, como si ya fuera entrenada desde muy pequeña, y eso le daba muy mala espina, pero mejor decidió no intervenir en la educación de esta. Por otra parte, los de la clase 1A estaban muy sorprendidos de que Deku pudiera usar mejor su Kirk sin romperse los huesos y por Sarada ya que ella podía saltar perfectamente por los tubos y techos. Bakugou, maldita mocosa, es bastante decente. Kirishima, Bou, ¿ella puede hacer de todo o qué? Hiro, hasta ahora ha demostrado ser bastante buena, ¿por qué no quedó en la clase de héroes desde el inicio? Momo, no lo sé, quizás no quería destacar. Hiro, puede ser. Finalmente había terminado la carrera, dejado como ganadora a Sarada, luego Zero, Mina, Ojiro y por último Deku. Este último se había resbalado casi terminando la carrera. Cuando todo había terminado, estaban en su salón de clases, siendo todos ruidosos y Bakugou gritándole a Sarada y esta contestando siempre calmada, y eso molestaba más a Bakugou. Todas las clases se habían dado cuenta de que Bakugou no trataba a Sarada como un extra, como él decía, sino la trataba como un igual, lo cual era sorprendente viniendo de Bakugou. En eso entra Aizawa. Aizawa, veo que todos están bien, así que empecemos. Aizawa, muy pronto estarán de vacaciones de verano. Inmediatamente casi todos empiezan a celebrar excepto Sarada, Todoroki y Bakugou. Aizawa, pero como no tenemos permitido perder tanto tiempo, iremos a un campamento de entrenamiento. Automáticamente todos celebran por las palabras de Aizawa, pero todos guardaron silencio cuando este utilizó su Kirk. Aizawa, para poder ir al campamento tienen que pasar sus exámenes, que son el escrito y uno físico. Con eso Aizawa se marchó del salón dejando a todos muy alegres y a otros deprimidos por los exámenes. Narra Sarada estaba más relajada por la carrera que habíamos tenido y aunque varios me hicieron muchas preguntas logré contestar todo sin que sospecharan, a excepción de Almighty y Bakugou. Estoy segura que ellos dos no me creyeron, aunque Todoroki no se queda atrás, aunque él sospecha de mis habilidades, él tiene algo de dudas en pensar que soy sospechosa. Después de los exámenes que había dicho Aizawa Sensei, la mayoría se veían alegres y otros algo preocupados de sus calificaciones. Vi como Yorozu se ofrecía a ayudarles a estudiar, aunque Kirishima retó a Bakugou que no podía hacer lo mismo y este aceptó sin pensarlo. Mineta, oye pequeña Sarada, ¿te gustaría estudiar conmigo? Uno narrador. Tanto Bakugou, Kirishima, y Deku habían escuchado a Mineta, cuando lo voltearon a ver este tenía su típica mirada de pervertido mirando a Sarada. En una velocidad increíble tanto Bakugou, Kirishima y Deku aparecieron detrás de este de manera aterradora y Bakugou parecía que iba a matar a alguien y Mineta era la víctima principal. 5. Deku, Mineta, ¿qué quería de Sarada? Mineta, nada, ese solamente le pedíes estudiarse conmigo. Mineta estaba temblando por el aura que los tres chicos estaban emanando, esto llamó la atención de todos en el salón. Pero antes de que Bakugou cometiera un asesinato, Aizawa había entrado al salón con una persona desconocida pero conocida para 5 personas, que 4 de estas miraban algo confundido su aparición. Aizawa, ¿qué está pasando aquí? Bakugou, esta maldita basura le estaba pidiendo estudiar, pero de una manera indecorosa a la maldita mocosa 4 ojos.
Aizawa inmediatamente atrapó a Mineta entre sus vendas y lo colgó en el techo, y este estaba lloriqueando, pero Mineta sintió aún más miedo cuando sintió una mirada, y volteó a ver a la persona que lo miraba. Y cuando lo vio empezó a temblar del miedo. 16. Aizawa, todos sentado que les voy a presentar a su nuevo maestro de combate cuerpo a cuerpo. Todos voltean a ver al hombre parado a un lado de Aizawa, la mayoría de las chicas por no decir todas pensaba que era muy atractivo Aizawa, bueno de ahora en adelante él les enseñará a luchar cuerpo a cuerpo. En eso el hombre dio un paso al frente y con una mirada indiferente los miro al igual que los analizo XXX, mucho gusto mi nombre es Sasuke Uchiha y seré su profesor. Inmediatamente todos se pusieron a hablar interrumpiendo a Sasuke cuando todavía no había terminado. Sarada supo de inmediato que él estaba enojado, por cómo los miraba y los únicos que se dieron cuenta fue Bakugou, Deku, Todoroki y Mineta que estaba colgado en el techo y con mucho miedo por ver a Sasuke. Sasuke, guarden silencio inmediatamente. Todos se habían quedado callados de golpe, ya que la voz de Sasuke sonaba tan terrorífica que incluso Aizawa sintió un poco de escalofrío al escucharla. Sasuke, ahora prepárense, iremos a entrenar. Después de eso todos se fueron a los vestidores para cambiarse nuevamente con el uniforme deportivo de la UA en los vestidores de las chicas. Sarada se encontraba desistiendo para colocarse su uniforme cuando Mina, Toru la atraparon y le preguntaron cosas como locas. 1. Mina, oye Sarada, ¿no me dijiste que tejía un hermano tan guapo Agakure? Si él es tan atractivo él tiene un aire a Otokomae. Momo, esa palabra significa un hombre atractivo, pero también varonil, ¿verdad? Mina, exacto. Sarada escuchaba toda su conversación algo incómoda, ya que para ella es normal que le digan que su papá es guapo, pero por alguna razón si las chicas los decían se sentía incómoda. Finalmente se habían terminado de cambiar y estaban en el gimnasio donde se encontraban Sasuke y Aizawa, pero estos estaban siendo observados por el director y varios maestros de la UA. Sasuke, bueno si ya están todos empezaremos los ejercicios. Sasuke, según vi en su expediente y en el festival deportivo tienen algo de control en sus círculos de la clase 1A se sentían halagados, pero ni Bakugou ni Sarada creía que lo que había dicho Sasuke era un elogio. Sasuke, pero en una lucha cuerpo a cuerpo son patéticos, ninguno sería capaz de defenderse sin utilizar su Kirk, bueno a excepción de Bakugou, Todoroki y Sarada 2. Sasuke, los demás son patéticos. Todos a excepción de los nombrados se sintieron ofendidos, e incluso vieron enojados a Sasuke, que este simplemente los ignoró cosa que molestó más a los alumnos Mina, y que ya tenemos experiencia luchando con villanos. Momo, si no lo sabe, nos enfrentamos a la Liga de Villanos en la USJ. Todos empezaron a decir que ya tenían algo de experiencia luchando con villanos aunque otros se quedaban callados. Sasuke, experiencia. ¿Sabes siquiera cómo es realmente luchar contra un villano? La mayoría de la clase 1 había gritado un sí, y Sasuke solamente sonrió de manera altanera. Sarada ya sabía que esto no terminaría bien para sus compañeros. Sasuke, creo ustedes no entienden que si siguen vivos, es porque los villanos que lucharon eran débiles y además se confiaron ya que ustedes son estudiantes. Tanto Mina y Toru se quejaban de que aún así ellos ya tenían una idea de cómo luchan los villanos. Sarada, no creo que sepan cómo es luchar con un villano. Momo, no creo que tú seas la indicada para decirnos esto porque según yo alguna vez has luchado contra un villano. Sarada tenía unas ganas de gritarle que ha luchado contra ninjas renegados e incluso casi muere en más de una ocasión, y que ella ya había recibido un entrenamiento ninjas o militar como ellos dicen. Pero antes de que ella dijera algo Sasuke respondió por ella. Sasuke, aunque no lo crean Sarada tiene más experiencia que ustedes en pelear, no por ser menor que ustedes deben de subestimarla. Bakugou, malditos extras, esa mocosa les ganó en el festival deportivo y aún así se creen mejor que ella. Nadie decía nada más por la sorpresa que Bakugou alegara a favor de Sarada, eso y que reconociera el poder de esta. Bakugou, pero no confunda extras, ella sigue siendo inferior a mí. Y bueno hasta ahí, estaba bien. Sasuke miró a Bakugou como este tenía gran potencial, para luchar, era como un talento natural que tenía, y aunque actuara arrogante por lo que vio en el festival deportivo, Bakugou jamás ha subestimado a su oponente. Sasuke, subestimar a su oponente es la clave para que mueran en batalla. Después de esas palabras nadie dijo nada. Aizawa que se encontraba allí, quería decir algo, pero sabía que Sasuke tenía razón. Lida, no creo que deba de hablar de muerte tan a la ligera. Todos se sentían algo intimidado por las palabras de Sasuke, pero aún así no dejaban de quejarse. Sasuke ya harto de ellos, desapareció de las vistas de todos ellos, y apareció detrás de Uraraka. Uraraka, ya.
Automáticamente todos voltearon a ver a Uraraka y esta estaba atrapada por Sasuke, y este la tenía amenazada con su katana en su cuello de Q. ¿Qué está haciendo? Lida, esto no es el comportamiento de un profesor. Sasuke, ya que ustedes creen poder luchar con villanos, veamos qué pueden hacer con esta situación. Sasuke, Midoriya, mata a Bakugou y Lida, si no lo haces mato a Uraraka. 5. Todos estaban congelados por lo dicho por Sasuke. Aizawa iba a actuar ya que esto se había salido de control según él, pero antes de hacer algo, Sarada le había dado un golpe en su cuello y lo había dejado inconsciente. Cuando los demás se percataron no sabían qué hacer. Sasuke, Sarada, ya sabes qué hacer. Bakugou, ¿qué diablos hacen, malditos hemos? 5. Nadie sabía qué estaba pasando, estaban asustados ya que Sasuke tenía amenazada a Uraraka con una katana y Sarada también tenía a Aizawa con un pequeño cuchillo, kunai. 2. Mientras Nezu en su oficina no tenía ni idea de lo que estaba pasando, estaba a punto de llamar a los maestros pero mejor decidió esperar cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mientras con la clase 1A, la mayoría estaban en shock y solamente Bakugou logró reaccionar y se lanzó a Sasuke para lograr salvar a Uraraka, pero no se imaginaba que Sasuke lanzó a Uraraka hacia atrás y con la katana apuntó el estómago de él. Mientras que con Sarada, Midoriya y Todoroki se lanzaron a atacarla, pero Sarada puso a un inconsciente Aizawa como escudo para protegerse, así que tanto Todoroki y Midoriya no pudieron atacarla. Sasuke, al parecer los únicos héroes que están aquí son Bakugou, Todoroki y Midoriya y los demás Sarada, no que tenían experiencia luchando con villanos, ¿por qué no se mueven? Nadie sabía qué decir, y antes de que pudiesen hablar Sasuke y Sarada deslizaron sus armas por el cuello de Uraraka y Aizawa, todos al ver esa acción por ambos Uchiha estaban temblando de rabia e impotencia. Las chicas se encontraban llorando y los chicos con la mirada agachada y apretando sus puños. Nadie decía nada, solamente se podía escuchar los zozolsos en todo el lugar. Sasuke, no tienen derecho a llorar, son todos patéticos, dejaron morir a su compañera y maestro por su arrogancia. Mina, eres un monstruo. Sasuke, sí lo sé, pero ¿y que si soy un monstruo? Por lo menos no soy tan patético para dejar morir a mis compañeros. 2. Todos estaban llorando, hasta que Bakugou notó algo extraño, pero no fue el único sino que también Midoriya y Hiro, y eso fue que ni Uraraka ni Aizawa estaban sangrando donde se supone los habían asesinado. Bakugou se acercó a Sarada y la tomó de su camisa y la alzó. Bakugou, tú maldita, ellos están vivos, ¿no es así? Sarada simplemente asintió y cuando los demás escucharon lo que había dicho Bakugou y que Sarada lo confirmara fueron donde estaban Aizawa y Uraraka inconscientes pero vivos. Sasuke, tienes mucho talento Bakugou, pero no fuiste el único que logró descubrirlo, dijo mirando a Midoriya y a Hiro. Estos se asustaron cuando Sasuke los vio. Sasuke, ahora saben lo que su incompetencia haría, ya saben que no deben de confiarse ni subestimar a nadie. Narrador. En una sala se encontraba todos los maestros Tewa y el director Nezu, estos estaban serios viendo la pantalla donde se encontraba grabando la primera clase de Sasuke como profesor. Y aunque muchos de ellos, por no decir todos, estaban totalmente en contra de cómo les había enseñado, estaban de acuerdo de que todo lo que les hizo era totalmente eficiente. Blood King, estoy en contra de que ese chico sea su profesor. Midnight, aunque el chico es muy guapo y sexy, estoy de acuerdo con Blood, sus métodos de enseñanza son muy crueles. Mick, pero el joven Uchiha tiene un muy buen punto en enseñarles de esa forma cruel. Nezu, bueno, estoy de acuerdo con ustedes de que fue muy cruel. Sasuke y la joven Sarada, pero esa fue una muy buena forma de enseñarles lo que pasaría si subestiman la fuerza de su enemigo Aizawa. Además Mick, no le digas joven Mick, ¿por qué? Aizawa, él tienes 33 años, es mayor que nosotros. Todos estaban en silencio, nadie decía nada ya que estaban estupefactos por lo dicho. Nezu se estaba riendo como un maniático y Aizawa tenía una pequeña sonrisa, Toshinori en cambio tenía una pequeña sonrisa algo nerviosa. Después de la conmoción siguieron hablando de los exámenes físicos y cómo estos se llevarían a cabo. Nezu, si los maestros luchan con los alumnos sería una gran experiencia para ellos. Aizawa, estoy de acuerdo, pero ¿y la Uchiha? Midnight, es cierto, ella ha demostrado ser bastante fuerte y competente. Nezu, es cierto, ella pudo derrotar a Endeavor 2 veces en combate y en último lo dejó inconsciente. Todos estaban con los ojos muy abiertos ya que sabían que Sarada era más fuerte que el resto de los alumnos, pero no creían que ella pudiese derrotar al héroe número 2, eso era muy sorprendente. Mick, ¿y cómo supo eso director Nezu? Nezu, fácil, estuve antes hablando con Endeavor y él me dijo lo sucedido. Blanking, entonces ¿con quién la pondremos a luchar?
Aizawa, podría ser con su padre, ella ha dicho en varias ocasiones que su padre y su madre son más fuertes que ella, además de que ellos le enseñaron lo que ahora ella sabe Midnight, pero ¿quiénes son sus padres? Nezu, Uchiha Sasuke y sobre quién es su madre desconocemos ese dato, él no quiso decir nada. Y como Uchiha es detective pudo esconder muy bien su historia, es como si no existiera en este mundo, lo único que se logró encontrar fue su nombre y el de su hija. Aizawa, entonces Uchiha luchará con Sasuke, le asignaré o 9S un compañero para que luchen juntos. Nezu, por el momento no, quiero ver cómo se desenvuelve ella sola con su padre. Después de varias horas, habían quedado, Sarada era la única que iba a luchar sola, y con Sasuke. Mientras tanto en el salón algunos estaban asustados por el examen escrito, como Kirishima, Denki, Mina, Zeroet. Y otros que estaban perfectamente bien como lo era Sarada primer, Momo segundo, Bakugou tercero. Algunos de los compañeros de clases les había pedido a Momo que le ayudaran. Momo, Uchiha, ¿no quieres estudiar con nosotros? Sarada, gracias por la invitación, pero tendré que rechazarla, voy a estudiar con Bakugou y Kirishima. Cuando Bakugou escuchó a Sarada decir eso, iba a gritar y reclamar porque él jamás había dicho que estudiaría con ellos, pero antes de lograr decir algo Kirishima tapó su boca. Momo, ya veo, espero que les vaya bien en sus exámenes. Sarada, gracias. Igualmente con eso Sarada se fue donde estaba un Bakugou explotándole la cara a Kirishima. Para ella en el poco tiempo que estaba en la clase ya sabía que eso sería más normal de lo que pensaba. Sarada, Bakugou, necesito tu ayuda para estudiar. Bakugou, ¿y qué te hace creer que te voy a ayudar? Pequeña Gaki 3. Sarada, Gaki, bueno eso no importa ahora, lo que pasa es que no sabes cómo dar lecciones a otras personas, ¿no es así? Bakugou ya se estaba cabreado por lo que Sarada le había dicho, él podía ser muy bueno enseñando varios temas, y no se dejaría que una mocosa le ganara. Bakugou, de acuerdo maldita Gaki, te demostraré que sí te puedo enseñar, tanto a ti, como al idiota de pelos de pincho 1. Kirishima, bro, ya te dije que tenemos el cabello igual. Este fue ignorado por Bakugou. Sarada sonrió arrogante cuando Bakugou aceptó ayudarla, mientras que cuando Bakugou vio la sonrisa tan arrogante de Sarada, se sintió increíblemente enojado e incluso se remarcaron las venas en su frente del enojo. Kirishima veía esto con una gota de sudor en su cabeza, ya que ambos eran arrogantes, pero Bakugou era muy enojo y en cambio Sarada era más reservada e incluso no mostraba mucho sus emociones. Cosa que le seguía sorprendiendo ya que él aún no podía controlar sus emociones. Así pasaron los días en las que todos se habían puesto a estudiar, y Sarada gracias a su Sharingan podía aprenderse todo más rápido y con la ayuda de Bakugou aprendió a una velocidad increíble que ni el mismo Bakugou lograba comprender. ¿Cómo rayos podía aprender de esa manera? Finalmente fueron los exámenes escritos y todos estaban contestando, algunos con algo de dificultad y otros con más facilidad. Cuando terminaron todos estaban ya más relajados. Hasta que Aizawa dijo que ya era hora del examen físico, cosa que se alegraron todos. En los vestidores estaban todos los hombres cambiándose cuando Mineta encontró un pequeño orificio que daba directamente al vestidor de chicas. Mineta, Deku, mira. Deku, ¿qué cosa? Mineta, este fue el legado de nuestros senpais para que podamos ver el cielo, las hermosas piernas de Ashido, los pechos de Yaoyorozu, las bragas de Agakura, el cuerpo candente de Tsuyu, el trasero de Sarada. 16. Mineta estaba a punto de ver cuando algo le puso el ojo, y eso era las arpones Jack de Hiro en el vestidores de chicas. Todas estaban asqueadas por lo dicho de Mineta. Sarada está con unas grandes ganas de golpearlo con todas sus fuerzas e incluso utilizar chakra en sus pechos para tener aún más fuerza, pero no podía hacer eso por ahora. Sarada, qué asco. Mina, bien hecho Hiro. GMP, no me mencionó a mí en ningún momento. 16. Después del incidente donde Mineta salió del vestidor con un ojo morado y rastro de acerrín en su rostro, no se dijo nada más. Cuando llegaron al campo de entrenamiento donde se llevaría a cabo el examen físico, se encontraban todos los maestros y un pequeño ratoncito, lo cual era el director Nezu. Nezu, muy buenos días alumnos, vamos a empezar el examen físico, espero y estén preparados Mina y Denki, a luchar contra los robots. Aizawa, están equivocados, nosotros pelearemos con ustedes. Nezu, exacto, será un maestros versus alumnos. 3. Agakure, pero no sería injusto, no podremos ganarles a los maestros Bland King, si no le intentas jamás lograrás avanzar. Después de la explicación de cómo van a hacer las parejas pasaron todos y cada uno de los estudiantes, pero la pelea más difícil de todos fue la del equipo de Midoriya y Bakugou.
ya que Bakugou no quería cooperar con Midoriya, pero al final lograron pasar el examen y otros que no lo lograron como Kirishima, Mina Momo, Profesor Aizawa, pero ¿con quién va a luchar Uchiha y quién va a hacer su pareja? Ya todos pasamos y pues somos 21 Aizawa, Uchiha va a hacer el examen sola. Todos se sorprendieron e incluso Bakugou prestó atención por lo dicho, él quería ver con quién tendría que luchar Lid, ¿y quién es el contrincante de Sarada? Después de lo que dijo Lida de un borrón aparece Sasuke, con su mirada indiferente, la mayoría de los alumnos le temían a Sasuke, no solo por lo que hizo en su primera clase con él, sino por los entrenamientos infernales que les hacía hacer. Si Aizawa era exigente, él parecía querer entrenarlos hasta morir. Sasuke, yo seré el contrincante de Sarada. Sarada estaba sorprendida, ella sabía que era imposible ganarle a su papá ahora, pero eso no significaría que no lo intentaría. Aizawa, exacto, Sasuke peleará contra Uchiha Sarada. Después de lo dicho ambos bajaron a la arena, Sasuke vio fijamente a la cámara que grababa todo y dijo en voz alta: Sasuke, pase lo que pase, no se metan, esto es un examen y tiene que pasar. Después de lo dicho por Sasuke, todos tuvieron una mala sensación, pero el director sabía que Sasuke no sería suave por ser su hija, es más serio y cruel con ella, así que por el micrófono dijo que estaba bien. Los maestros y alumnos sabía que terminaría muy mal e incluso Bakugou estaba algo preocupado por Sarada, ya que sabía en el poco tiempo que Sasuke estaba de maestro que era un maldito monstruo sin compasión. Narra Sarada estaba frente a frente, con papá, estaba muy nerviosa, esta sería una muy difícil batalla, apenas escuché el micrófono que dijo comiencen desaparecí de la vista de papá y bajé lo más que pude mi chakra al igual que mi presencia. Narrador todos estaban viendo en una gran pantalla los que pasa y vieron como apenas terminó de decir comiencen, Sarada desapareció en un borrón cementos, tiene buena habilidad en el sigilo. Se veía en la pantalla como Sasuke buscaba a Sarada, hasta que vieron como Sarada aparecía detrás de él con lo que parecía un kunai ninja, pero lo que sorprendió a todos fue que Sarada apuñaló el pecho de Sasuke. Todos en la sala se habían quedado en silencio, e incluso algunos no sabían cómo reaccionar, vieron como Sarada había matado a Sasuke sin pestañear, nadie decía nada hasta que un grito lo sacó de su ensoñación. Sarada, ¡ah! El Sasuke que había asesinado Sarada era en realidad un clones de electricidad y la había electrocutado Denki, ¡qué técnica más genial! Los maestros y Nezu, estaba viendo meticulosamente la pelea, este tipo de pelea era digno de héroes profesionales que incluso eran experimentados mientras con Sarada y Sasuke. Cuando Sarada fue electrocutada Sasuke apareció detrás de ella y le dio una patada en su costado que la mandó a gran velocidad y fuerza a una pared de concreto de ahí. Hiro, no está siendo muy cruel con ella. Nezu, sí, pero nosotros le prometimos que no nos meteríamos por mucho que quisiéramos. Todo el lugar estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido de las piedras caer cuando de un salto salió de las piedras de concreto una Sarada muy herida. Esta tenía sangres tanto en su cabeza como ambos brazos, pero aún así se mantenía de pie sin ninguna aparente dificultad. Toshinori, oye, ¿no creen que eso ya es demasiado? Aizawa, lo sé, pero estuvimos de acuerdo con esto. Sarada a gran velocidad va a tocar a Sasuke, Sasuke decide mejor no evadir el ataque sino mejor detener su golpe, pero no tenía en cuenta que cuando él detuvo el golpe de Sarada, el cual no tenía nada de fuerza, este se hizo una bola de humo. Y después sintió como el clon se había convertido en agua y después salió otro clon, que Sasuke rápidamente destruye, pero este se convierte en electricidad. Que al momento Sasuke siente una muy potente corriente eléctrica, que si no fuera porque reaccionó rápido y cubrió todos sus nervios con chakra este ya estaría inconsciente, pero la corriente eléctrica solo era una distracción. Para cuando Sasuke se dio cuenta Sarada ya le había dado un golpe en el estómago de este, y Sasuke salió a gran velocidad hacia la pared y haciendo un gran hueco en dicha pared. Ningún maestro sabía qué decir, por lo que había hecho Sarada, eso había sido una muy buena y práctica estrategia, y era increíble cómo ella lo había podido ejecutar, y aunque Nezu estaba curioso sobre de dónde salió el agua. Se había puesto a pensar que como su chakra era electricidad, rayos al igual que una nube almacenaba el agua y después la convertía en la electricidad. 5. Mientras la clase estaba estupefacta por lo que Sarada había hecho era increíble. Mientras Sasuke había logrado protegerse con un hueso del Susanoo, sin que nadie se diera cuenta, así que decidió atacar nuevamente, pero esta vez Sasuke hizo unos sellos con su única mano, y gritó Sasuke, Katon, Aisekisu.
Y Sarada apenas escuche eso quiso salir del rango del ataque pero era demasiado tarde. Daisuke ya había llenado de ceniza con chakra y pólvora gran parte del área donde ella se encontraba y con unas pequeñas piedras que tenía Sasuke en sus dientes crea una pequeña chispa, que hace una gran y violenta explosión que da directamente a Sarada. Los que veían eso, estaban muy preocupados por la gran explosión que había dado directamente a Sarada, y aunque Bakugou también estaba preocupado por Sarada también le había llamado la atención cómo era que Sasuke había creado esa gran explosión. En cambio los maestros estaban cada vez más serios y preocupados por el inmenso poder que demostraba tanto padre e hija, pero al igual estaban aliviados de que estuvieran de su lado, no querían ni imaginar lo que pasaría si estos fueran villanos. Mientras con Sasuke había caído nuevamente en el suelo y con su katana disipó el humo que cubría para ver a Sarada en una esfera de electricidad. Rápidamente la deshace y es un movimiento rápido tira varios kunai hacia Sasuke que evade. Algunas y otras las desviaba con su katana pero no supo en qué momento unos de los kunai que estaba a punto de desviarse había convertido en Sarats y de forma rápida le había puesto las esposas anti-Kirk. Sasuke estaba algo consternado y crédulo por lo que había hecho Sarada, lo había logrado capturar literalmente 3 segundos antes de que terminara su tiempo. En la sala todos estaban festejando la victoria de Sarada e incluso gritaban, mientras los maestros miraban de forma aprobatoria a Sarada. Sarada, lo logré papá Sasuke, felicidades Sarada. Y con su única mano le destapó su frecuencia antes estaba sangrando y limpió un poco de sangre antes de besarle su frente. Sasuke, ahora ya puedes descansar. Y con eso Sarada cayó inconsciente por el gran desgaste de chakra que había hecho por la batalla. Sasuke se encaminó hacia la enfermería donde estaba Sakura esperando a ambos. Sasuke sabía que los dos terminarían muy heridos así que le dijo a Sakura si ella podría ir a curarlos y esta aceptó. Sakura, ¿quién ganó? Sasuke, Sakura sonrió con cariño y le dio un beso a Sasuke que cuando sintió los labios de Sakura le corresponde, pero después se aleja algo sonrojado. Sakura simplemente ya acostumbrada a que Sasuke hiciera lo mismo se acercó a Sarada y la curó rápidamente y con cariño besó la frente de su hija Sakura, ella será una gran ninja Sasuke, lo sé, después de todo es una Uchiha Aruno. Sakura, si tienes razón. Fin del capítulo.